Crecer en una pequeña comunidad rural tenía su encanto, pero también sus sombras. La vida era sencilla, levantarse temprano, trabajar la tierra y disfrutar de las noches junto al fuego mientras los mayores contaban historias. Muchas de estas historias solo servían para distraernos, pero había una que parecía estar en otra categoría, una que nadie contaba a la ligera. Era sobre el Caballero de las Sombras. Escuché esta historia por primera vez cuando tenía unos 8 años. Estaba sentado con mi abuelo en el porche de la casa, mientras una tormenta se formaba en el horizonte. Miró al cielo y dijo, en noches como esta, aparece el caballero. No perdona a quienes han hecho un mal trato. Le pedí que contara más, con una mezcla de curiosidad y miedo. Me dijo que el caballero era una figura que aparecía en las noches de tormenta, montado en un caballo negro, con ojos que brillaban como brasas. Su misión era cobrar las deudas de quienes habían prometido algo a cambio de riquezas, poder o cualquier deseo egoísta. No aceptaba excusas ni dejaba a nadie escapar. Las historias variaban según quien las contara. Algunos decían que el caballero era un alma condenada a servir como cobrador eterno. Otros creían que era el mismo diablo, personificado para atormentar a quienes cedían a la avaricia. Pero todas tenían algo en común, la advertencia clara de nunca aceptar algo que parezca demasiado bueno para ser verdad. Con los años, escuché variaciones de la misma leyenda de diferentes voces. Algunos juraban conocer a alguien que había visto al caballero, mientras otros contaban historias de personas que desaparecieron misteriosamente tras una noche de tormenta. Siempre me debatí entre el asombro y el escepticismo. Parte de mí quería creer, pero otra parte pensaba que solo eran cuentos para mantener a los jóvenes bajo control. En mi adolescencia, empecé a tratar esas historias como supersticiones. Cuando creces en un lugar pequeño, es fácil pensar que los adultos inventan cuentos para impedir que los jóvenes busquen algo más allá de la rutina del campo. Con esa mentalidad, ahora, como adulto, viviendo en la misma tierra donde crecí, las cosas parecían diferentes. Las dificultades de la vida, las cuentas por pagar, las cosechas que no siempre salían bien, hacían que las promesas de riqueza rápida fueran tentadoras. Si alguien me hubiera dicho que una simple decisión podría cambiar todo, quizás me habría reído. Pero una parte de mí, la más desesperada, estaría dispuesta a escuchar. Al fin y al cabo, ¿quién cree aún en leyendas? Los últimos meses habían sido difíciles. El poco dinero que lograba obtener con las cosechas no alcanzaba para cubrir las deudas y las cuentas parecían multiplicarse. Cada mañana comenzaba con la misma sensación, un peso constante en el pecho, la duda de si podría sobrevivir un día más. Ya no era cuestión de ambición, solo quería dejar de hundirme. Fue una de esas mañanas, mientras caminaba por el camino de tierra hacia el pueblo, que me encontré con un hombre que nunca había visto antes. Era alto, vestía ropa oscura y llevaba un bastón que no parecía necesitar para caminar. Sus ojos eran penetrantes, pero su voz era amable cuando habló conmigo. «Pareces cansado, amigo», dijo. Asentí, más por educación que por interés en conversar. Pero algo en su mirada me hizo detenerme. «Sé cómo es cargar el peso del mundo sobre los hombros», continuó. «A veces, parece que la vida está en nuestra contra, ¿verdad?». Había algo en sus palabras que me golpeó profundamente, como una verdad innegable. Hablaba como si supiera exactamente por lo que estaba pasando, como si hubiera leído mi mente. ¿Y si te dijera que puedo ayudarte? ¿Que puedo hacer que todo esto desaparezca? Me sorprendí. Era evidente que conocía mi situación, pero la forma tan directa en que lo dijo me dejó desconfiado. Le pregunté qué quería decir con ayudar. Sonrió, una sonrisa que parecía amigable pero que también ocultaba algo. Digamos que conozco maneras de hacer que la vida mejore rápidamente. Dinero, éxito, tranquilidad, todo puede ser tuyo. Solo tienes que estar dispuesto a aceptar. Mi mente saltó inmediatamente a las historias que escuché en mi infancia, el caballero de las sombras, los pactos, las promesas fáciles, pero no podía ser eso, ¿verdad? Era solo un hombre ofreciendo una oportunidad. ¿Y cuál sería el precio?, pregunté, tratando de sonar seguro, aunque la curiosidad me invadía. «Ah, eso depende de ti. A veces,
el precio es tan pequeño que ni siquiera vale la pena mencionarlo. Dio un paso adelante. Lo importante es que tengas lo que necesitas ahora. Cuando llegue el momento de pagar, lo sabrás. Una parte de mí sabía que debía rechazarlo, que nada en la vida se consigue sin esfuerzo. Pero otra parte, la más desesperada, me decía que no tenía opción. Ya estaba hundido. ¿Qué daño habría en aferrarme a cualquier oportunidad? Antes de que pudiera pensarlo más, extendió su mano, como si fuera para un simple apretón. Confía en mí, dijo. Dudé por un momento, pero luego estreché su mano. Fue un movimiento pequeño, casi inconsciente, pero sentí un frío recorrer mi brazo. Sonrió de nuevo, más ampliamente esta vez. Tomaste la decisión correcta. Las cosas comenzarán a cambiar. Sin decir más, se dio la vuelta y continuó caminando por el camino, desapareciendo a lo lejos. Me quedé parado un rato, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Parte de mí quería creer que había sido solo una conversación extraña con un desconocido. Pero, en el fondo, sabía que algo más acababa de sellarse. Los días que siguieron fueron diferentes, como el hombre había prometido. De alguna manera, los problemas que antes parecían insuperables empezaron a resolverse. Logré vender parte de la cosecha a un precio mucho más alto de lo esperado, y un vecino, sin motivo aparente, decidió prestarme dinero suficiente para pagar gran parte de mis deudas. Las cosas comenzaron a mejorar tan rápido que casi parecía un milagro. Pero, junto con esos cambios, llegaron los primeros indicios de que algo no estaba bien. La primera noche después de pagar las cuentas, una tormenta empezó a formarse. El cielo se llenó de nubes oscuras y los truenos anunciaban la llegada de una noche larga e inquietante. No era raro tener tormentas en esa época del año, pero había algo diferente en esta. El viento tenía un sonido extraño, casi como susurros que pasaban entre los árboles. Mientras estaba en casa, intentando distraerme con algún trabajo, escuché el sonido de cascos a lo lejos. No parecía posible. ¿Quién cabalgaría por esos caminos durante una tormenta? Me levanté y fui a la ventana, pero no vi nada. El ruido se detuvo tan rápido como había comenzado. La noche siguiente, la tormenta regresó, aún más fuerte. Esta vez, el sonido de cascos fue más claro, como si algo se estuviera acercando. Salí al porche, sosteniendo una linterna, y miré el camino frente a mi casa. El viento movía los árboles y la lluvia formaba charcos en la tierra, pero no había nadie allí. Entonces vi una marca en el suelo, no muy lejos de la entrada de la casa. Eran huellas de un caballo, profundas, como si un animal pesado hubiera pasado por allí. El problema era que no llevaban a ningún lado. Parecían comenzar y terminar en el mismo punto, como si el caballo hubiera surgido y desaparecido en el aire. Recordé inmediatamente las historias de mi infancia. Intenté buscar una explicación lógica. Tal vez un caballo realmente había pasado por allí, y la lluvia había borrado el resto de las marcas. Pero, en el fondo, sabía que no era coincidencia. En la tercera noche, la tormenta estaba en su apogeo. Los relámpagos iluminaban el cielo tan a menudo que parecía de día, y los truenos eran tan fuertes que hacían vibrar toda la casa. Pero, en medio de todo eso, escuché algo que me hizo helar. Era el sonido de cascos, ahora inconfundible, y estaba más cerca que nunca. Era el sonido de cascos, ahora inconfundible, y estaba más cerca que nunca. Tomé la linterna y fui hacia la puerta, dudando un momento antes de abrirla. Cuando finalmente lo hice, el viento casi arrancó la puerta de mis manos. Afuera, en el camino frente a mi casa, vi una figura. Estaba montada en un caballo negro como la noche, tan inmóvil que parecía una estatua. El caballo tenía un porte imponente, y sus ojos brillaban con un tono rojizo, como brasas ardientes. El caballero llevaba un manto oscuro que parecía fundirse con las sombras a su alrededor. Incluso a la distancia, podía sentir su presencia, algo inexplicable que parecía aplastar el aire a mi alrededor. No se movió ni habló. Solo permaneció allí, mirándome. Cerré la puerta con fuerza, el corazón latiéndome con fuerza. Me recosté contra la pared,
tratando de convencerme de que aquello era una ilusión provocada por la tormenta. Pero sabía que no lo era. Estaba allí, y sabía por qué. Esa noche no pude dormir. Cada vez que escuchaba el sonido de los cascos, sentía como si estuviera más cerca. La tormenta parecía haber empeorado durante la madrugada. El viento aullaba como si quisiera arrancar el techo de la casa, y los truenos resonaban como explosiones en el horizonte. Pero el sonido que más me aterrorizaba seguía allí, el trote pesado del caballo. Ahora estaba tan cerca que parecía estar rodeando la casa. Estaba sentado en una silla de la sala, aferrándome a una lámpara, tratando de pensar qué hacer. Mis manos temblaban y mi respiración era irregular. El sonido de los cascos se detuvo de repente, justo en la entrada. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Sal. La voz era profunda, resonante, como si no perteneciera a un ser humano. No venía de un punto específico, parecía llenar todo el espacio a mi alrededor. Sabía que, fuera lo que fuera, no se iría. Intenté resistirme, pero algo más fuerte que mi miedo me obligó a levantarme. Caminé hacia la puerta, cada paso más pesado que el anterior. Cuando la abrí, la visión del exterior hizo que mi sangre se congelara. Estaba allí, parado exactamente en el mismo lugar donde lo había visto antes. El caballo era aún más grande de lo que recordaba, y sus fosas nasales expulsaban vapor caliente en la lluvia fría. El caballero me miraba, aunque no podía ver un rostro bajo el manto. Era como si estuviera hecho de pura oscuridad, pero sus ojos brillaban intensamente, como dos brasas vivas. «Hiciste un trato», dijo. Su voz no viajaba por el aire, simplemente existía, cortante, implacable. Mis piernas temblaban, pero logré responder. No sabía lo que estaba aceptando. El caballero inclinó la cabeza, casi como si me estuviera analizando. La ignorancia no cancela el precio. Cada promesa tiene su costo, y lo sabías antes de aceptar. Sus palabras me golpearon como una verdad insoportable. Había ignorado las advertencias, las historias, todo lo que sabía que era cierto en el fondo de mi alma. Ahora, la leyenda estaba delante de mí, exigiendo lo que había ofrecido sin pensar en las consecuencias. «Por favor», suplicaba, mi voz apenas un susurro. «Dime qué quieres. Pagaré de otra forma». Él no respondió de inmediato. Sujetó las riendas de su caballo, que relinchó de forma aterradora, y luego descendió lentamente. Cuando sus pies tocaron el suelo, la tierra pareció vibrar. Caminó hacia mí, cada paso resonando como si llevara el peso de siglos. «Prometiste tu alma», dijo, su voz ahora más baja, pero aún más aterradora. «Y estoy aquí para llevármela». Mi mente entró en pánico. La idea de perder algo tan esencial, algo que nunca había considerado realmente mío hasta ese momento, me devastó. No sabía qué decir ni cómo resistirme. «Por favor, dame más tiempo. Déjame una oportunidad para compensarlo, para arreglarlo». El caballero se quedó inmóvil por un momento. Luego, lentamente, levantó una mano enguantada y señaló hacia mí. «El tiempo no es algo que yo dé. Pero puedes correr». Se giró y volvió a montar en su caballo, que relinchó fuerte, rompiendo el sonido de la tormenta. «Corre», repitió, «y si logras escapar hasta el amanecer, tal vez el precio sea renegociado». Lo último que escuché fue el sonido de los cascos alejándose brevemente, antes de regresar con fuerza, como un trueno constante. Me había dado una ventaja que parecía más un juego que un acto de misericordia. Sin pensarlo, corrí hacia adentro, tomé una linterna y comencé a correr lejos de la casa, sin dirección, solo con la esperanza de sobrevivir la noche. Mi respiración era corta, y el aire parecía volverse más pesado mientras corría por el camino embarrado. El viento cortaba mi rostro, y la lluvia hacía cada paso más difícil. Pero no importaba cuánto me esforzara, el sonido de los cascos nunca desaparecía por completo. El caballero estaba viniendo. Miré hacia atrás mientras corría, pero la oscuridad era casi absoluta. La linterna en mi mano temblaba junto con mis dedos, proyectando haces de luz irregulares. No podía ver al caballero, pero el sonido, ese trote constante e implacable,
dejaba claro que estaba cerca. Intenté convencerme de que había una posibilidad de escapar. Él dijo que, si lograba correr hasta el amanecer, tal vez pudiera renegociar el precio. Pero sabía que no planeaba dejarme ir. Aquello era un juego, y yo era el ratón en el juego del gato. Los árboles a mi alrededor eran altos y se sacudían violentamente con la tormenta. Por un momento, pensé ver algo moverse entre ellos, una sombra aún más oscura que la noche misma. Mi corazón se aceleró y tropecé, cayendo al suelo lleno de barro. La linterna se soltó de mi mano, girando en el suelo hasta iluminar algo que me hizo contener la respiración, huellas profundas de cascos justo frente a mí, como si el caballero ya hubiera pasado por allí antes. «No puedes escapar», escuché su voz, proveniente de todas partes. Me levanté con dificultad, mi pierna palpitaba por la caída, pero obligué a mi cuerpo a seguir adelante. Mi única oportunidad era avanzar, aunque no supiera hacia dónde iba. Llegué a un campo abierto, donde el viento era más fuerte, como si quisiera empujarme hacia atrás. Y entonces lo vi. El caballero estaba al otro lado del campo, inmóvil, esperando. El caballo negro resoplaba, y sus ojos brillaban en la oscuridad, como brasas encendidas. Él no necesitaba seguirme, sabía exactamente dónde estaría. Sin pensarlo, cambié de dirección y corrí hacia un sendero lateral que conducía a un bosque más cerrado. El sonido de los cascos volvió, esta vez más fuerte, y sabía que se estaba moviendo. Cada paso suyo parecía resonar en el suelo, acercándose más y más. El bosque era un laberinto de sombras y ramas bajas que cortaban mi piel mientras pasaba. El sonido de la persecución me obligaba a seguir adelante, incluso cuando mi cuerpo rogaba por descansar. Cuando pensé que ya no podría correr más, vislumbré una pequeña cabaña al frente, con un débil brillo de luz en la ventana. Parecía imposible que alguien estuviera allí en medio de la tormenta, pero no había tiempo para cuestionarlo. Con las últimas fuerzas que me quedaban, llegué a la cabaña y cerré la puerta detrás de mí. Me recosté contra ella, intentando recuperar el aliento, mientras el sonido de los cascos se detenía abruptamente afuera. Por un momento, todo quedó en silencio, excepto por el sonido de la lluvia golpeando el techo. Entonces, escuché su voz de nuevo. «¿Crees que puedes esconderte?» Mi visión se nubló y una sensación de desesperación me invadió. Miré alrededor de la cabaña buscando algo que pudiera usar, pero era un lugar vacío, viejo y abandonado. De repente, la puerta detrás de mí vibró con fuerza, como si algo la hubiera golpeado con gran intensidad. Él estaba allí, justo afuera. «Hiciste tu elección», dijo con una calma helada que era aún más aterradora que su presencia. Sabía que tenía razón. No había forma de escapar. La puerta temblaba, como si algo intentara arrancarla de sus bisagras. El sonido de los cascos había cesado, pero la presencia del caballero era imposible de ignorar. Con cada golpe, el miedo crecía dentro de mí, y una voz interna me decía que mi huida había llegado a su fin. «Abre la puerta», ordenó, con una voz baja y arrastrada, pero llena de autoridad. Mi cuerpo estaba paralizado. Sabía que no tenía a dónde ir, pero algo en mí se resistía a la idea de enfrentarlo de nuevo. Mi mente estaba llena de imágenes de ese caballo, de esos ojos brillantes, de la oscuridad que parecía emanar de él como una sombra viviente. Cuando la puerta finalmente cedió, fui lanzado hacia atrás, cayendo al suelo de la cabaña. El caballero entró, llenando el espacio con su presencia. No necesitó decir nada, su simple llegada hacía que el aire pareciera más pesado, y yo me sentí pequeño, insignificante, ante él. «Sabías el precio desde el principio», dijo, caminando lentamente hacia mí. El sonido de sus pasos hacía crujir el suelo, como si llevara el peso de todo el mundo sobre él. «Ahora es el momento de pagar». «Por favor», murmuré, mi voz apenas un susurro. «¿No puede haber otra manera?» Se detuvo, inclinando ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando mi pregunta. «¿Otra manera?» Su risa resonó en el espacio, fría y vacía. «Tuviste tu oportunidad. La elección fue tuya. Yo solo estoy aquí para cumplir el acuerdo». El pánico me dominó. Me arrodillé ante él, suplicando.
no lo sabía. No sabía lo que estaba haciendo. Solo quería una oportunidad para vivir mejor. Solo quería salir del hoyo en el que estaba. Por un momento, permaneció en silencio, simplemente observándome. Finalmente, habló. Lo que querías ya no importa. Toda elección tiene un costo, y sabías que nada en esta vida es gratis. Extendió una de sus manos enguantadas y el entorno a nuestro alrededor pareció cambiar. La cabaña desapareció, y me encontré en un campo vacío, envuelto por una oscuridad infinita. La única luz provenía de sus ojos, brillando como brasas vivas, y de las cadenas que ahora sostenía. Ahora, ven, dijo, y las cadenas comenzaron a moverse, como si tuvieran vida propia. Intenté correr, pero mis pies estaban clavados en el suelo, como si las sombras a mi alrededor me hubieran atrapado. Las cadenas se enrollaron alrededor de mí, apretando cada vez más. Sentí algo siendo arrancado de mí, algo que no era físico, pero esencial. Siempre creíste que podías escapar de las consecuencias, continuó. Pero la montaña siempre cobra. El río siempre lleva. Y yo siempre vengo a buscar. Las cadenas se apretaron con más fuerza, y sentí un vacío indescriptible. Era como si algo esencial de mi ser estuviera siendo arrancado, dejando atrás solo un cascarón vacío. Grité, pero mi voz no producía eco. Desaparecía en la oscuridad, como si ni siquiera el sonido pudiera escapar de aquel lugar. El caballero montó nuevamente en su caballo, mirándome por última vez. Ahora eres parte de la leyenda. Y, como todos los demás, serás un aviso para aquellos que creen que pueden engañar al destino. Con eso, desapareció, llevándose consigo la última luz. Me quedé solo en el vacío, sin saber cuánto tiempo había pasado, sin saber si aún era yo o solo una sombra de lo que alguna vez fui. No sé decir dónde estoy ahora. Este lugar no tiene luz, no tiene fin, y el tiempo parece no existir. Todo lo que queda en mí es la conciencia de que fui advertido, de que pude haber elegido un camino diferente. Pero elegí lo fácil, y ahora soy parte de lo que un día llamé una leyenda. Me he convertido en una sombra, algo que vaga sin propósito, cargando con el peso de las elecciones que hice. Con cada tormenta, siento que el caballero me llama, como si mi nueva existencia fuera a servir como recordatorio para otros. Aquellos que aún viven, aquellos que creen que pueden escapar de sus deudas, verán lo que me pasó a mí, y quizás ellos aprendan. Puedo escuchar las historias que los vivos aún cuentan sobre el caballero de las sombras. Ahora sé que cada palabra es cierta. Él no es solo una figura aterradora de las noches de tormenta, es la personificación de las elecciones mal hechas y las promesas incumplidas. No persigue solo a los codiciosos o a los tontos, persigue a todos aquellos que creen que pueden desafiar las reglas de la vida sin pagar el precio. Por más que quisiera, no puedo advertirles directamente. Solo puedo ser visto cuando ya es demasiado tarde, como una silueta a lo lejos, una sombra que se desliza entre los árboles durante la tormenta. Mi papel ahora es observar, esperando que alguien escuche las señales y decida detenerse antes de que sea demasiado tarde. Cuando pienso en los días en los que solo era un hombre intentando sobrevivir, siento un peso que no puedo describir. Mis elecciones me trajeron hasta aquí, y ahora soy parte de algo más grande, algo que nunca pedí comprender. Si estás leyendo esto, tal vez aún tengas tiempo. Tal vez las elecciones que has hecho aún puedan ser corregidas. No ignores las señales, no caigas en la tentación de lo fácil. La leyenda no es solo una historia. El caballero está ahí fuera, esperando. Y cuando venga, no habrá a dónde correr. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.